¿Y si el mayor misterio del universo no fuera lo que existe, sino lo que falta? Mira el cielo esta noche. Miles de millones de estrellas visibles. Ahora acepta este dato incómodo. Estadísticamente, no deberíamos estar solos. Y, sin embargo, el universo guarda un silencio absoluto. Ninguna señal clara, ninguna huella inequívoca, nada que responda. Esto no es poesía ni ciencia ficción. Es una grieta real en nuestro entendimiento del cosmos. Porque cuando los científicos observan el espacio, no ven vacío. Ven oportunidades. Planetas por billones. Sistemas solares más antiguos que el nuestro. Tiempo de sobra para que la vida haya surgido, evolucionado y dejado rastro. Y aún así, nadie aparece. Lo inquietante es que este silencio no es neutral, es información. En ciencia, cuando una predicción sólida choca con una ausencia total de evidencia, el problema no suele ser la evidencia, es la predicción. Algo en nuestra comprensión básica del universo no encaja. Durante décadas, apuntamos radiotelescopios al cielo, esperando un murmullo artificial, una anomalía persistente, cualquier indicio de que no somos un caso aislado. El resultado se repite: estática, oscuridad. Un vacío que empieza a sentirse incómodamente personal. Aquí la pregunta deja de ser astronómica y se vuelve existencial, porque si el universo debería estar lleno de vida, y no lo está, entonces el misterio no es dónde están los otros. El misterio es por qué estamos nosotros. Y cuando intentamos responder eso, la ciencia deja de tranquilizar. Empieza a incomodar. Para entender por qué este silencio es tan peligroso, primero tenemos que hablar de números tan grandes que dejan de ser inspiradores y empiezan a ser una amenaza. Si el silencio ya incomoda, los números directamente asfixian. Porque cuando la ciencia deja las metáforas y empieza a contar, la intuición humana no aguanta. Nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas. No es una exageración, es una estimación prudente. Y lo verdaderamente inquietante no es cuántas estrellas hay, sino cuántas de ellas tienen planetas. Hoy sabemos que los planetas no son raros, son comunes. La mayoría de las estrellas albergan sistemas completos. Muchos de esos mundos tienen tamaños similares al de la Tierra. Algunos orbitan en regiones donde el agua puede existir. Esto no ocurre en rincones exóticos del cosmos, sino en nuestro propio vecindario galáctico. Ahora añade una capa que suele ignorarse: el tiempo. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años, pero la galaxia es mucho más antigua. Eso significa que, si la vida no es un accidente único, alguien habría tenido millones de años de ventaja para evolucionar, desarrollar tecnología y dejar huellas visibles. Este detalle es clave. No hablamos de visitas, hablamos de consecuencias inevitables. Incluso una civilización modesta, con tiempo suficiente, debería alterar su entorno de forma detectable. Sondas, señales, residuos energéticos. Algo. Pero no vemos nada. No restos antiguos, no actividad tecnológica, no cicatrices cósmicas. Nada. Y aquí los números se vuelven incómodos, porque cuanto más grande y antiguo es el escenario, menos excusable es el silencio. Un universo pequeño podría explicar nuestra soledad. Uno inmenso, fértil y viejo no. Así que el problema deja de ser emocional, se vuelve matemático. Algo falla de forma sistemática en el camino que va de la materia inerte a una civilización detectable. Y cuando alguien escuchó estos mismos números, formuló una pregunta tan simple que todavía hoy nadie logra neutralizar. Aquí es donde todo cambia. En 1950, durante una conversación informal, Enrico Fermi escuchó estos números y no hizo un cálculo complejo. Hizo algo más peligroso. Formuló una pregunta obvia. ¿Dónde están todos?
No era ironía ni ciencia ficción, era una alarma lógica. Porque si el universo es tan grande, tan antiguo y tan fértil como indican los datos, la ausencia total de evidencia no es extraña, es un problema. Aquí nace formalmente la paradoja, no porque falten explicaciones posibles, sino porque ninguna encaja del todo. La paradoja no afirma que estemos solos, afirma algo más incómodo, que nuestras mejores expectativas científicas chocan contra una realidad completamente muda. Este detalle es clave. Fermi no preguntaba por visitas ni mensajes amistosos, preguntaba por consecuencias inevitables. Una civilización con una mínima ventaja tecnológica tendría tiempo de sobra para dejar rastros visibles a escala galáctica. No hace falta viajar más rápido que la luz. No hace falta colonizar nada. Solo existir el tiempo suficiente. Y aquí la pregunta se vuelve peligrosa, porque no se responde diciendo, quizás no quieren comunicarse, o tal vez están muy lejos. La paradoja no apunta a la intención, apunta a la huella física, a los efectos secundarios que cualquier proceso tecnológico a gran escala debería dejar. Lo inquietante es que esta pregunta no perdió fuerza con el tiempo, la ganó. Cada exoplaneta descubierto, cada avance en biología, reduce el margen para excusas simples. El silencio ya no es misterioso, es persistente. Así que dejamos de hablar de una curiosidad astronómica y entramos en una falla estructural de nuestro razonamiento sobre la vida en el cosmos. Para aliviar esa tensión, propusimos respuestas tranquilizadoras, demasiado tranquilizadoras, y es ahí donde empiezan a romperse. La reacción natural ante una paradoja no es enfrentarla, sino suavizarla. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Propusimos respuestas que suenan razonables, casi reconfortantes. Tal vez la vida inteligente es extremadamente rara. Tal vez la tecnología se autodestruye rápido. Tal vez las distancias son demasiado grandes. Cada una parece válida, hasta que se examina con cuidado. Empecemos por la más cómoda. Somos especiales. La idea de que la vida compleja ocurrió una sola vez. El problema es que esta explicación se debilita con cada descubrimiento. Moléculas orgánicas en cometas, agua en lunas heladas, planetas potencialmente habitables por miles. El universo no parece químicamente hostil, parece inquietantemente favorable. Otra salida común es la distancia. El espacio es enorme, comunicarse es difícil, pero esta respuesta ignora el tiempo. No hace falta que dos civilizaciones coincidan ahora. Basta con que una haya existido hace millones de años y haya dejado una señal duradera. Algo que aún deberíamos detectar. No vemos nada. Luego está la explicación psicológica. Quizás no quieren comunicarse. Quizás se esconden. Pero aquí la paradoja es implacable. No buscamos saludos. Buscamos ruido tecnológico, calor residual, alteraciones energéticas, fenómenos que no dependen de la voluntad. Cada explicación aislada suena razonable. El problema es que, juntas, empiezan a aparecer parches acumulados, intentos de evitar una posibilidad más inquietante, que existe un patrón eliminando a casi todas las civilizaciones antes de que lleguen demasiado lejos. En ese punto, la paradoja deja de ser una curiosidad, porque si no fallan las estrellas, ni los planetas, ni la química, entonces el fallo ocurre en otro lugar, en una etapa crítica, repetida, invisible hasta ahora. Y para nombrar ese punto, la ciencia tuvo que introducir una idea profundamente incómoda, una que no explica dónde están los otros, sino por qué casi nadie llega hasta aquí. Aquí es donde aparece el gran filtro. El nombre ya debería incomodar. El gran filtro no es una idea optimista, es una hipótesis diseñada para explicar por qué, en un universo que debería producir muchas civilizaciones avanzadas, casi ninguna se vuelve visible. La propuesta es simple y por eso inquieta.
En la cadena que va desde materia inerte hasta una civilización tecnológica, existe al menos un paso tan improbable o tan inestable que casi nadie lo supera. Este detalle es clave. El filtro no tiene que ser espectacular. No necesita guerras cósmicas ni catástrofes externas. Puede ser algo silencioso, el salto de vida simple a compleja, la aparición de inteligencia, o el momento en que una especie obtiene tecnología capaz de destruirse a sí misma. Basta con que uno de esos pasos falle la mayoría de las veces. Lo perturbador es que el gran filtro no nos dice dónde está ese obstáculo, solo afirma que existe. Y eso abre dos escenarios radicalmente distintos. El primero suena tranquilizador, que el filtro ya quedó atrás, que nosotros somos el resultado de una serie casi imposible de éxitos acumulados, una rareza estadística en un océano de fracasos. Pero aquí es donde el alivio se agota rápido, porque si ese fuera el caso, el universo debería estar lleno de vida simple y casi vacío de civilizaciones avanzadas. Y eso, incómodamente, encaja bastante bien con lo que observamos. El segundo escenario es más oscuro, que el filtro no esté detrás, sino delante, que muchas civilizaciones logren llegar a un punto muy parecido al nuestro, y ahí se detengan, de forma sistemática, sin dejar rastro. Este escenario no requiere maldad cósmica, solo requiere que el poder tecnológico crezca más rápido que la capacidad de gestionarlo. Y eso no suena ajeno. Suena peligrosamente familiar. Y en ese momento, el gran filtro deja de ser una idea abstracta. Porque si aún no lo hemos cruzado, entonces la pregunta ya no es ¿qué les pasó a los otros? Es ¿qué nos espera a nosotros? Pero para entender por qué esta hipótesis apunta tan directamente a la humanidad, hay que mirar con cuidado el lugar exacto que ocupamos en esa cadena. Y ese lugar no es nada cómodo. Hasta aquí, el gran filtro puede parecer una especulación distante. Pero en cuanto intentamos ubicarnos dentro de esa secuencia, la distancia desaparece. Porque la humanidad no está al inicio del camino, ni claramente al final. Estamos en un punto intermedio peligrosamente específico. Ya superamos barreras enormes. La vida surgió. La vida compleja apareció. La inteligencia capaz de alterar su entorno emergió. Desarrollamos ciencia, tecnología, sistemas globales. Aprendimos a liberar cantidades de energía que transforman un planeta entero. Eso no nos convierte en un caso promedio. Nos convierte en un caso avanzado. Este detalle es clave. Si el gran filtro estuviera en las primeras etapas, nuestra existencia sería casi milagrosa. Un accidente estadístico tan raro que explicaría el silencio del cosmos. Pero cuanto más entendemos esos procesos, menos parecen imposibles. Difíciles, sí. Únicos, no necesariamente. Y entonces aparece la incomodidad real, porque si los filtros tempranos no son tan improbables, el obstáculo más severo podría estar más adelante, justo donde estamos ahora, en la transición entre una civilización tecnológica joven y una verdaderamente estable. Nuestra historia tecnológica es corta, apenas unos siglos, un parpadeo cósmico. Demasiado poco para afirmar que este camino es seguro. Demasiado poder acumulado en demasiado poco tiempo. Lo inquietante es que no necesitamos imaginar escenarios extremos. Basta observar patrones conocidos, sistemas complejos que colapsan por sus propias dinámicas, tecnologías que avanzan más rápido que los mecanismos de control, decisiones locales con consecuencias globales. En ese punto, la paradoja deja de observarnos desde el cielo, nos observa desde el espejo. Porque si casi todas las civilizaciones llegan hasta aquí y luego desaparecen, entonces el silencio del universo no es casualidad. Es un rastro. Y eso nos lleva al último tramo. No a una respuesta tranquilizadora, sino a una conclusión que la ciencia rara vez dice en voz alta.
porque entender la paradoja no nos dice cómo sobrevivir, solo nos dice lo improbable que es lograrlo.